Hola, buenas. Mi nombre es Mariano Mendoza. Yo soy neurólogo infantil y subdirector de la carrera de especialista en neurología infantil en el Hospital de Clínicas. El motivo de la charla es hablar de la maduración cerebral en el electroencefalograma u ontogenia del electroencefalograma. Cuando se producen cambios anatómicos y fisiológicos en el cerebro, estos mismos se van a traducir en cambios en el electroencefalograma. Tanto en los meses de nacimiento como poco después del nacimiento, hay un aumento de las conexiones neuronales, intercorticales o entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Esta interacción creciente entre las diferentes regiones de la corteza se traduce en una mayor cohesión topográfica y temporal del electroencefalográfico. Y paradojalmente, el electroencefalograma se va a ir simplificando y organizando a medida que el desarrollo neuronal se complete y se define. Es así que el electroencefalograma va a ser una herramienta importante, ya que es un método diagnóstico de edad gestacional bastante más fidedigno que la clínica o la neuroimagen. Uno puede determinar la madurez del sistema nervioso central llegando en una forma consistente de precisión de más o menos 2 semanas en los recién nacidos prematuros y de más o menos 1 semana en los recién nacidos de término. Esto se debe a que en la etapa neonatal hay tantos cambios que hay gran variabilidad en el trazado. En los niños existe una variabilidad no tan marcada como en el bebé. En la etapa infantil lo que uno puede ver son discretos cambios, sobre todo entre el primer año de vida y los 6 años de vida. Y luego en la adolescencia van a haber algunos cambios, sobre todo en la vigilia, con algunos patrones y sobre todo en la respuesta a las reactivaciones. Se cree que más o menos entre los 10 a 13 años uno ya tiene un electroencefalograma que se parece bastante al electroencefalograma de un adulto. Vamos a empezar a hablar de lo que es el electroencefalograma neonatal. Cuando uno hace un registro del electroencefalograma a nivel neonatal, la primera limitación que tiene es que la superficie craneal no nos alcanza para poner montajes que usamos generalmente en los niños y en los adultos. Es por eso que usamos un montaje neonatal basado en el sistema 10-20, en el cual vamos a tener electrodos en la región frontopolar, electrodos en la región temporal, electrodos occipitales, electrodos centrales y electrodos que ocupan la línea media. Se sugiere que el estudio sea poligráfico, es decir, que además de la actividad del electroencefalograma se pueda determinar los movimientos oculares, la respiración, la actividad muscular y el electrocardiograma, ya que a través de ello uno se puede agarrar para poder diferenciar si el paciente está en vigilia, si está en sueño activo, si está en sueño tranquilo. Es más, la tendencia es que, aparte de hacer la poligrafía, sea asistido por un video, ya que el video puede proporcionar información que si el video no se encuentra, el técnico sí lo tiene que hacer, es ir registrando la presencia de apneas, de sustos, de movimientos gruesos del cuerpo, de llantos, de gemidos, de gestos faciales o intervenciones externas médicas o de enfermería, por ejemplo. Se sugiere que la realización del estudio tiene que cumplir un ciclo completo, incluyendo en él la vigilia, el sueño tranquilo o sueño no REM y el sueño activo o sueño REM. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la madurez cerebral ocurre independientemente si se produce intra o extrauterina, es decir, si nosotros tenemos un bebé nacido de 24 semanas o 25 semanas, el electro va a ser compatible con un electro de 24 o 25 semanas. Y si ese bebé
se desarrolla y a las 32 semanas le volvemos a hacer un electro, el electro va a ser compatible un electro de 32 semanas igual que un bebé nacido de 32 semanas. Entonces nosotros, para saber en qué tipo de paciente estamos, nos manejamos con lo que se llama edad gestacional corregida, que es la suma de semanas de vida a la edad gestacional con la que nació el bebé. Entonces, hay algunas características a analizar en el electroencefalograma neonatal, las cuales en esta tabla voy a describírselas de manera corta y algunas vamos a ahondar un poquito más en las siguientes diapositivas. Una de las características a controlar es la continuidad, es ver si hay presencia o no de largos periodos de supresión de voltaje. Supresión menor a 10 milivolts. Si hay presencias de sincronía interhemisférica, vamos a ver si el trazado es asincrónico, si hay periodos de asincronía o si es sincrónico. Vamos a tratar de diferenciar si en el trazado podemos ver cuándo está en vigilia y cuándo está el sueño del paciente. Vamos a ir describiendo los distintos tipos de actividades, ya sea por frecuencia o por localización. Vamos a aclarar el periodo de aplanamiento que tiene el trazado. Vamos a ver si hay patrones característicos, como puede ser el tracé alternant o trazado alternante, que es un trazado caracterizado por brotes de 50 a 100 milivolts con una frecuencia de 1 a 3 Hz, y después de esos brotes hay periodos de atenuación, en donde se ven trazados de una amplitud de menos 50 milivolts a 4 a 7 Hz, seguido después de otro episodio de brote. Esto suele verse más durante el sueño calmo o tranquilo o sueño no REM. Vamos a ver si podemos diferenciar en el sueño del bebé si el paciente está en sueño activo o sueño calmo o tranquilo, que serían los equivalentes a sueño REM o sueño no REM del adulto. Y vamos a ver si hay presencia de ondas agudas o espigas y qué localización tiene y qué tipo de distribución tienen y de forma de descarga presentan. Entonces, una de las características a valorar en los trazados en los prematuros es la continuidad del electroencefalograma. Esto tiene un factor pronóstico, ya que hay un límite de tiempo para los periodos de aplanamiento o de atenuación en el trazado. Una de las cuestiones que se describe dentro del trazado es: hay un periodo que es un periodo de descarga y hay un periodo de aplanamiento que es el periodo interdescarga. Entonces uno puede ver que hay un máximo de segundos de intervalo interdescarga, siendo en los bebés menores de 30 semanas de 35 segundos. Uno puede esperar en las 25 semanas que llegue hasta 1 minuto como tiempo máximo. Y a medida que va creciendo el bebé, este intervalo interdescarga va disminuyendo. Más o menos a las 30 semanas, el mayor tiempo esperable es de 20 segundos. Y finalmente, a las 34 semanas se va a ver solamente periodos de atenuación en el sueño tranquilo, como un trazado alternante entre la semana 36 y 38. Acá hay gráficos de un bebé de 28 semanas de gestación, donde uno ve el tiempo de aplanamiento más prolongado, acá de 33 semanas, acá de 36 semanas, y acá de 40 semanas, en donde acá está el trazado alternante que habíamos descrito. Periodos de descarga, periodos de atenuación, periodo de descarga. Esto se ve generalmente en el sueño tranquilo.
Otra de las diferencias que uno ve es el sincronismo en el trazado del electroencefalograma. Se cree que un trazado es sincrónico cuando la diferencia es menor a 1,5 segundos entre salvas interhemisféricas durante un trazado discontinuo o alternante. En la semana 28 uno puede ver que hay una sincronía de un 100%. Esto es porque probablemente el tronco sea el que maneje un poco la generación de las ondas electroencefalográficas. Después, a partir de la semana 29, la corteza empieza a tomar el mando y desde la semana 29 ya la sincronía va a ir aumentando hasta llegar a la semana 40, donde ya vamos a tener trazados con posibilidad de ver sincronismo, a un casi 100%. Una de las características que no estaba descrita en la tabla es la reactividad que tiene el bebé, y esto también tiene un proceso ontogénico. Hasta la semana 27 no hay reactividad ante los estímulos físicos. Puede haber alguna respuesta de retirada de miembro ante estímulos que sean muy dolorosos, como un procedimiento de enfermería. Entre la semana 28 y 29 ya hay una reactividad variable, y recién a partir de la 30 semana uno ya ve que hay una respuesta a, por ejemplo, el estímulo táctil. Con respecto a la vigilia y el sueño, la vigilia puede diferenciarse del sueño a partir de la semana 27-28, representando el inicio de las conexiones tálamo-corticales. En la semana 25, la proporción del tipo de sueños en casi su totalidad sueño activo o sueño REM. Luego con el tiempo va disminuyendo hasta llegar a un 50% en el recién nacido de término. En la semana 30 puede empezar a diferenciarse el sueño tranquilo del sueño activo. El sueño tranquilo al sueño activo son los equivalentes al sueño REM y sueño no REM. Es decir, en un sueño REM vamos a tener los párpados cerrados, con presencia de movimientos oculares, la actividad tónica en el electromiograma va a estar ausente y la actividad fásica va a estar presente, y va a haber una respiración irregular con cortas apneas. En el sueño tranquilo, lo que vamos a tener va a ser también párpados cerrados, no va a haber movimientos oculares, la actividad tónica va a estar presente y la actividad fásica va a estar ausente en el electromiograma, y va a haber una respiración regular. Es por esto que uno pide el estudio de electroencefalograma en forma de poligrafía, porque tener los movimientos oculares, la forma de respiración y el electromiograma nos va a ayudar a diferenciar entre el sueño activo y el sueño tranquilo del bebé. Vamos a hablar de patrones o trazados característicos que también nos sirven como orientativos para saber en qué edad gestacional del bebé estamos. Uno de ellos es el patrón delta Brush. El patrón delta Brush son ondas deltas en las cuales se superponen brotes cortos de actividad rítmica rápida en rango de alfa o rango beta, es decir, de 8 a 22 Hz de frecuencia, con una amplitud que no excede a los 60 o 75 microvolts. Aparecen a las 26 semanas, predominantemente en áreas centrales. A las 28 a 32 semanas son muy frecuentes, con un predominio difuso en el sueño activo. Entre las 32 y 34 semanas son más posteriores, predominando en el sueño activo y en el sueño tranquilo. A las 34 a 37 semanas ya predomina en el sueño tranquilo. A partir de la semana 36 es típico en la región posterior y desaparecen aproximadamente en la semana 46. Lo que uno ve son estas ondas deltas, las cuales tienen superpuesto esta actividad rápida. ¿Está? Esto es el patrón delta Brush.
Después, la presencia de puntas es frecuente en los prematuros y a veces hasta el primer mes de vida. Uno puede ver ondas agudas frontales, temporales, occipitales y que no impliquen que sea algo patológico, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo en el momento del ciclo vigilia-sueño que se encuentra, y las características de esas ondas se verá si son para pensarlas como normales o patológicas. Acá se ven ondas agudas frontales, que pueden ser rápidas, una pendiente claramente rápida, o ondas agudas frontales lentas. Se consideran anormales si son repetitivas, unilaterales u ocurren durante el periodo tranquilo del patrón discontinuo. Algo describimos previamente y hay un patrón característico que es el tracé alternán. El tracé alternán son ráfagas de ondas simétricas de alto voltaje que duran 4 a 5 segundos, alternando con periodos de actividad de baja amplitud de duración similar. Aparecen a partir de la semana 30 de gestación y se mantienen aproximadamente hasta el mes de vida. Lo que uno ve es una actividad de alto voltaje, ve el periodo de atenuación y ve otra actividad de alto voltaje. ¿Está? Esto es el trazado alternán. Vamos a describir los electroencefalogramas en distintos periodos de la prematurez. Empezando por el electroencefalograma del prematuro de 24 a 27 semanas. En esta etapa los surcos cerebrales recién empiezan a formarse, uno ve una poca motilidad espontánea, hay algunos movimientos tónicos y algunos movimientos clónicos del mentón. La apertura ocular se genera solamente ante estímulos muy vigorosos y es muy ocasional. Hay un patrón respiratorio continuamente irregular. Uno puede diferenciar la vigilia a partir de la semana 27-28 postconcepcional. Y en esta época el sueño está compuesto principalmente por sueño activo o sueño REM. Hay muy poco diferenciación con el sueño tranquilo. Generalmente el bebé inicia el sueño y ya empieza con un sueño activo. El trazado va a ser siempre discontinuo. Va a haber intervalos interdescargas cuyos periodos de mayor duración pueden llegar a los 30 segundos a un minuto. Uno va a ver una atenuación bitemporal que va a estar relacionada con la falta de desarrollo del giro frontal inferior y del giro temporal superior. Va a haber presencia de delta brush, van a tener una distribución difusa, predominantemente central, y la sincronía interhemisférica va a ser alta. Entonces, como resumen, tenemos esta tablita que sirve de ayuda a memoria para ustedes cuando ven un trazado, en donde van a ver que el electroencefalograma entre las 24 y las 27 semanas va a ser discontinuo, con largos periodos de supresión que pueden llegar hasta los 60 segundos como normal, que va a haber mayor tendencia a la sincronía, que la diferenciación de sueño de vigilia va a estar ausente hasta la semana 27-28, donde se empieza a diferenciar la vigilia del sueño, que van a haber trenes muy lentos de alto voltaje con una frecuencia de 2 Hz o menos de 2 Hz, que la actividad temporal puede estar atenuada y va a ir en aumento, que hay una actividad occipital que es prominente, que hay muy escasa actividad beta, no hay ritmos rápidos, salvo esos ritmos que vemos en los delta brush, que hay largos periodos de aplanamiento, como hablamos en el tema de la continuidad, el tracé alternán va a estar ausente, no se va a poder diferenciar lo que es sueño activo de sueño tranquilo, y va a haber presencia de ondas agudas que pueden estar hasta en trenes y van a ser normales. Acá tenemos el trazado de un prematuro de 25 semanas.
Como características vemos que es un trazado discontinuo, donde se ven los periodos de descarga y el intervalo interdescarga. Se observa también que hay una respiración irregular, y estas son las características que uno puede ver en un prematuro de 25 semanas. Mismo patrón, actividad, intervalo interdescarga y actividad. Esta actividad con mayor amplitud son los ritmos lentos delta con una amplitud alta, moderada alta, debe estar entre 100 y 200 microvolt. A veces se puede solapar algún ritmo alfa o algún ritmo teta superpuesto a este ritmo. Sigue siendo un prematuro de 25 semanas. Acá hay otro trazado en un prematuro de 25 semanas donde se ve una actividad electroencefalográfica un poco más prolongada, donde predomina el ritmo delta con ondas de moderado voltaje, las cuales son sincrónicas, asimétricas. Se puede ver a nivel occipital la presencia de algunos ritmos beta o teta superpuestos y el periodo de aplanamiento. Acá también, 25 semanas, vemos la actividad de descarga y los intervalos interdescarga. Vean la variabilidad que tiene. Acá debe ser menor a 6 segundos. El predominio de los ritmos lentos. La presencia de ondas agudas que pueden estar en trenes, predominantemente a nivel frontal, y que sean hallazgos que hablan de normalidad, no de algo patológico. Acá también hay algunas occipitales y no implican descargas patológicas, es algo normal de ver a estas edades. 26 semanas, un trazado continuo con alta variabilidad, con un ritmo predominantemente delta, con aparición de ondas agudas, con una respiración irregular, todo un patrón de trazado de un prematuro de 26 semanas. Pasamos a la etapa entre la semana 28 y 31. En esta etapa ya puede haber una diferenciación entre la vigilia y el sueño. Comienza a haber también una diferencia entre lo que es el sueño activo y el sueño tranquilo. Se necesita un estímulo menor para la apertura ocular al periodo anterior. Y la respiración tiene periodos cortos de patrón regular. Los intervalos interdescarga son más breves. Hay segmentos con trazados continuos que muestran el sueño activo. Empieza a haber un dominio de los impulsos corticales sobre el tronco por la mielinización y la sinaptogénesis. Sigue habiendo delta brush con presencia en áreas centrales, occipitales y temporales, teniendo una mejor configuración en la región central y sobre todo en el sueño activo. Aparece una actividad teta rítmica temporal. Es una actividad rítmica aguda de 4 a 7 Hz con una amplitud de 25 a 120 microvolt que se observa en la región temporal de manera bilateral, simétrica y que puede estar sincrónica o asincrónica. Generalmente se ve en la semana 29 y desaparece en la semana 32, por lo cual es un patrón característico de este periodo. Entonces, a modo de resumen, vamos a tener un trazado que todavía va a ser discontinuo, que va a empezar a haber abundante asincronía, ya que la corteza empieza a tomar el mando sobre el tronco encefálico. Empieza a aparecer la diferenciación vigilia-sueño. Hay actividad muy lenta de manera predominante. Si hay una actividad temporal prominente, la actividad occipital va en disminución.
Pueden haber trenes de ondas cepillos a 16 Hz, hay algo ya de actividad rápida. Hay periodos de aplanamiento que son más breves al periodo anterior. No hay presencia del tracé alternant. Comienzan a haber diferencia entre el sueño tranquilo y el sueño activo, pero todavía no es fácil diferenciarlas. Y pueden haber ondas agudas y espigas escasas y entremezcladas dentro del trazado. Entonces acá tenemos un trazado en un bebé de 28 semanas, donde se ve que hay ondas lentas. Son menos lentas que la anterior, aproximadamente de 1 Hz. Hay periodos todavía de aplanamiento. Las descargas teta comienzan a ser más individualizadas. Esta es la actividad rítmica teta temporal. Y también empiezan a haber actividades más rápidas que pueden llegar a los 16 Hz, como la actividad que se ve acá, la actividad que se ve acá. Acá se ve un trazado de 29 semanas de un bebé donde ya está con sueño activo, donde se pueden apreciar movimientos oculares. Movimientos de brazos y de piernas que están descritos dentro del registro. Hay una actividad continua de ondas lentas que va de 1 a 2 Hz. Predominantemente en áreas occipitales, se observan las descargas teta en las regiones temporales y suelen haber mezclado ritmos rápidos. Acá es un bebé de 30 semanas con descargas delta de alto voltaje, predominantemente en las regiones occipitales, alternando estas ondas lentas de menos amplitud con ritmos rápidos, como si fueran incipientes ondas delta brush. Acá 30 semanas, observamos el ritmo teta rítmico temporal y la persistencia de ondas deltas hipervoltadas a predominio en las regiones occipitales. Esta actividad se denomina actividad monorrítmica occipital. Entonces tenemos la actividad teta rítmico temporal y la actividad delta monorrítmica occipital. Entre las 32 a 34 semanas, los movimientos oculares y corporales son más fásicos que tónicos. Se reconocen ambos estadios de sueño, predominando un sueño indeterminado, en donde cuesta diferenciar entre sueño activo y sueño tranquilo. Hay periodos de respiración regular más frecuentes. Tanto en la vigilia como en el sueño tranquilo puede verse un trazado continuo. En el sueño tranquilo puede haber algún grado de discontinuidad, pero el aplanamiento no supera los 15 segundos. Sigue habiendo delta brush y teta rítmico, sobre todo en áreas temporales y occipitales. La sincronía interhemisférica es de un 60-80%. Aparecen las trascientes agudas multifocales en todos los estadios, principalmente a nivel temporal y central, las cuales pueden ser sincrónicas, asincrónicas, aisladas o en trenes. Son ondas agudas que no son patológicas. Hay aparición de reactividad en el electroencefalograma, sobre todo ante estímulos auditivos. Entonces, como ayuda de memoria, entre las 32 a 35 semanas vamos a tener un trazado más continuo en vigilia y en el sueño activo o REM, discontinuo en el sueño tranquilo no REM
no superando los 12 a 15 segundos. Va a ser un trazado parcialmente sincrónico, sobre todo a nivel occipital, habiendo una sincronía de 60-80%. Va a haber una diferenciación clara entre la vigilia y el sueño, y va a haber una diferenciación entre el sueño activo y el sueño calmo. Va a haber actividad delta máxima en región occipital con una frecuencia de 1 a 3 Hz, una duración de 3 a 5 segundos y un voltaje menor a 100 microvolt. Va a haber disminución de esa actividad teta rítmica que se veía, temporal. Va a haber una disminución de la actividad occipital. Va a haber presencia de ondas cepillos a 16 Hz de manera frecuente. Los periodos de aplanamiento van a ser más sugeribles ya de patología. El trazado alternante va a estar presente sobre todo en el sueño tranquilo. Va a haber una diferencia entre el sueño REM y sueño no REM, el REM presentando una actividad lenta continua. Y van a aparecer estas trascientes agudas o ondas agudas o espigas dentro del trazado. Entonces acá tenemos el trazado de un prematuro de 32 semanas que se encuentra en sueño activo, mostrando un ritmo continuo con un patrón delta en regiones occipitales, con un patrón respiratorio irregular, presentando zonas de apneas, con algunas ondas agudas frontales o las trascientes agudas. Todo esto es un patrón electroencefalográfico normal para la edad. Acá se observa una etapa de sueño tranquilo, donde hay una actividad con ritmo delta, luego un periodo de atenuación y otra actividad con ritmo delta. Acá hay como ondas agudas frontotemporales en forma de trenes. Uno ve una respiración regular. Esto es un trazado alternante que se ve en el sueño tranquilo en este periodo de la vida. Otro ejemplo de sueño tranquilo en un bebé de 35 semanas, en donde se ve el patrón regular de la respiración. Se observa las etapas de actividad y el aplanamiento con otra etapa de actividad. Sigue siendo esto un trazado alternante. En el periodo que existe entre la semana 35 y 37, la vigilia y el sueño ya están bien establecidos. La vigilia tiene un trazado continuo. Por momentos se puede llegar a ver un gradiente anteroposterior. Hay una sincronía interhemisférica de un 70-85%. Existe una franca reactividad ante estímulos externos. Los movimientos tónicos son reemplazados en su totalidad por movimientos fásicos y se manifiestan en el sueño activo. El sueño activo tiene la presencia de movimientos oculares, verticales. Hay disminución de la actividad tónica en el electromiograma. En el sueño tranquilo hay largos periodos de respiración regular. Deja de ser discontinuo y hay trazado alternante. Muestra casi un 100% de sincronía. Se pueden haber delta bras, sobre todo en las regiones occipitales, y disminuyen hasta desaparecer en la semana 42. No hay motilidad, salvo movimientos mioclónicos generalizados y movimientos faciales. Aparición de los encoches frontales o trascientes agudos frontales, y hay aparición de delta frontal monorrítmico
que generalmente aparece a esta edad hasta el periodo perinatal. En el recién nacido de término ya se pueden apreciar 4 patrones, 2 para la vigilia y el sueño activo y 2 para el sueño tranquilo. En la vigilia y sueño activo va a haber un patrón irregular hipovoltado, que es una actividad teta generalizada de 25 a 50 Hz, entremezclada con una actividad delta de menor voltaje, y un patrón mixto que es semejante al anterior pero con la presencia además de ondas delta a 2-4 Hz de mayor voltaje entremezcladas. Durante el sueño tranquilo va a haber un patrón lento hipervoltado o patrón de onda lenta continua, es una actividad delta continua de 50 a 150 microvolt, trazado alternante, desapareciendo el mismo entre la tercera a 6 semanas de vida del recién nacido de término. Los delta brush van a ser muy escasos y se van a ver solo en sueño tranquilo. Las trascientes ondas agudas frontales y el delta frontal monorrítmico aún va a persistir. Puede haber trascientes agudas multifocales que ocasionalmente se verán en regiones centrales y temporales. Las ondas trascientes agudas frontales son normales hasta la semana 46. Entonces, entre las 36 semanas y 41 semanas vamos a tener un trazado que ya es continuo. Las asincronías menores pueden persistir, sobre todo en el sueño tranquilo. La diferenciación vigilia-sueño es buena. Hay actividad lenta, delta de moderado voltaje. La actividad temporal es muy discreta o está ausente. La actividad occipital está ausente, las actividades rítmicas. Hay disminución del cepillo de 16 Hz, el delta brush. Hay poca persistencia del mismo. Desaparece en la semana 42 a 46. Bajo voltaje, aplanamiento de voltaje indica patología. Hay presencia de trazado alternante en el sueño tranquilo. Hay diferenciación entre sueño REM y no REM. Hay una actividad lenta continua en el sueño REM. Y se pueden ver aisladas ondas agudas transitorias. Acá se ve un trazado de sueño tranquilo en un bebé de 37 semanas, en donde se ve una actividad continua de menor voltaje que en las etapas anteriores, seguida de una atenuación del voltaje y de vuelta a otra actividad continua. Es un trazado alternante en un bebé de 37 semanas durante el sueño tranquilo. Acá hay una representación de los que son los trascientes agudos frontales o encoches frontales, que son puntas bifásicas con un primer componente positivo que puede ser seguida por una onda lenta, predominantemente bilateral, sincrónico, de 50 a 150 microvolt, con una máxima negatividad frontal o frontopolar. Acá también se ve un ritmo continuo con la presencia de algunas ondas delta brush, la presencia de los encoches frontales, algún tipo de actividad temporal también. Todo un trazado continuo en un bebé de 40 semanas. Un ritmo característico que se ve en el recién nacido de término es el delta frontal monorrítmico, que se observa desde esta edad hasta el periodo perinatal y corresponde a trenes rítmicos bilaterales monomorfos
de 2 a 4 Hz de alto voltaje, va entre 50 a 100 microvolts. Acá se observa este trazado con el predominio frontal, bilateral, a un ritmo monorrítmico. Este es otro ejemplo de un bebé de 40 semanas con un trazado continuo, con algunas ondas lentas tipo delta y con este patrón paroxístico de comienzo abrupto y terminación abrupta, con una frecuencia delta y con una amplitud regular. Es un delta frontal monorrítmico. Acá hay un paciente de 38 semanas con sueño activo, donde se ve una actividad continua, con un ritmo delta difuso, con la presencia de ondas agudas frontales, algunas frontotemporales, un trazado normal para el sueño activo de un bebé de 38 semanas. Acá se observa un sueño tranquilo en un bebé de 40 semanas. Se ve una actividad lenta con un importante voltaje entre 50 a 100 milivolts. Se observa un patrón de respiración regular. No se observa trazado alternante, ya que no hay zonas de atenuación, pero sí se observa un trazado continuo. Tendría que ser como la actividad ya de un sueño profundo, como un N3 en un adulto. Acá se observa la diferencia con respecto al sueño tranquilo. Este es un sueño activo. Fíjense cómo baja el voltaje, cómo hay ritmos un poquito más rápidos, cómo la respiración es irregular, no hay zonas de atenuaciones y pueden aparecer alguna actividad central o esbozo de actividad central. Acá hay un cuadro con un resumen de lo que sería un electroencefalograma en un recién nacido de término, en donde en la vigilia vamos a tener los párpados abiertos, va a haber presencia de movimientos oculares, la actividad en el electromiograma va a ser variable, tanto fásica como tónica, y va a haber una respiración irregular. El trazado va a ser continuo, con un moderado voltaje y con ritmos de frecuencias mixtas, intercaladas. Ese trazado es bastante parecido al trazado que se observa en el sueño activo de un bebé. La diferencia nos la va a dar la poligrafía, donde vamos a ver que es un paciente con ojos cerrados, donde va a haber movimientos oculares rápidos, donde la actividad tónica va a estar ausente, la actividad fásica del electromiograma va a estar presente y vamos a tener un patrón respiratorio irregular con cortas apneas. Y en el sueño tranquilo vamos a tener trazados continuos o discontinuos. El trazado discontinuo con el patrón del traceo alternante. Y vamos a tener en la poligrafía la presencia de no haber movimientos oculares, estar presente la actividad tónica en el electromiograma y ausente la actividad fásica, y la respiración va a ser más regular. Entonces, a modo de resumen, planteamos algunas características importantes para diferenciar los periodos en la prematurez. En cuanto a la actividad, vamos a ver que el trazado eléctrico va a ser discontinuo aproximadamente hasta la semana 30, sobre todo en vigilia, y va a haber un inicio de actividad continua a partir de la semana 31.
En la semana 34-35 va a haber un predominio de actividad continua en sueño activo y vigilia. En la semana 36 vamos a tener una actividad continua, pero discontinua específicamente en el sueño tranquilo. Y en el recién nacido vamos a tener una actividad predominantemente continua tanto en la vigilia como en el sueño activo, como también puede estar en el sueño tranquilo, pero puede haber algún episodio de trazado alternante en esta etapa. Vamos a ver los intervalos INTE-descarga, en donde va a ir disminuyendo la duración de estos intervalos hasta que a partir de la semana 31 a 33 va a ser escaso o inexistente, y a partir de la semana 34 uno debería de dejar de verlos, salvo la presencia del trazado alternante en el sueño tranquilo. Vamos a ver también los patrones de sincronía, en los cuales en los menores de 28 semanas va a haber sincronía. Luego esta sincronía va a desaparecer cuando la corteza empieza a tomar el mando y empieza a traducirse los potenciales de acción de la corteza cerebral en vez de los de tronco. Y a medida que va creciendo, este sincronismo va a ir aumentando hasta ser relevantemente sincrónico en el recién nacido de término. Otra de las valoraciones es la diferenciación vigilia-sueño, en el cual antes de las 28 semanas va a ser difícil diferenciar la vigilia del sueño. Luego de la semana 29 se va a poder diferenciar la vigilia de lo que es sueño activo, ya que el sueño es predominantemente sueño activo. Luego, a medida que va creciendo, la relación sueño activo-sueño tranquilo va disminuyendo hasta llegar al recién nacido de término con una proporción de sueño activo de 50% y de sueño tranquilo de 50%. Cuando vemos la reactividad, vamos a ver que en los menores de 28 semanas no hay reactividad. Entre las 29 y 33 semanas la respuesta va a ser variable, y a partir de la semana 34 ya va a estar presente la reactividad. Los patrones característicos que vamos a poder ver según el periodo de prematurez es: en las 27 a 28 semanas las ondas teta agudas occipitales. En la semana 29 y 30 empiezan a aparecer el delta brush, sobre todo localizado en vértex. Se va a poder ver en regiones centrales, occipitales y temporales. En la semana 32 a 34 van a haber ondas agudas multifocales, y se va a poder ver la actividad rítmica teta temporal entre las 29 semanas y las 33 semanas. Entre las 34 y 37 semanas va a seguir la presencia de las delta brush y vamos a tener ondas delta rítmicas bifrontales. Ya en la semana 38-40 las delta brush va a ser infrecuente y sobre todo se van a ver en el sueño tranquilo, con una tendencia a desaparecer los mismos. Bueno, hemos terminado con el electroencefalograma neonatal. Vamos a pasar a lo que es el electroencefalograma infantil y del adolescente. Para eso vamos a dividir la parte infantil en el periodo de 2 a 12 meses de vida. Este es un periodo en donde el electroencefalograma es más continuo y las diferentes frecuencias ya tienden a individualizarse. Entre los 2 y 3 meses hay una actividad de fondo que está constituida por un ritmo básico posterior de 3 a 4 Hz y de 50 a 100 microvolts de amplitud, que es considerada como la precursora del ritmo alfa. Este ritmo a los 5 meses de vida va a tener una frecuencia de 5 Hz, a los 12 meses va a tener una frecuencia de 6 a 8 Hz, sin que se observe una organización en forma de ritmo occipital dominante.
Va a haber una actividad de fondo caracterizada por ondas teta y delta irregulares de mediano voltaje, 50 a 100 microvolt, con una distribución generalizada. En ocasiones va a haber una actividad rápida sobreimpuesta. Esta actividad lenta a los 4 a 6 meses va a ir decreciendo hasta disminuir en el primer año de vida. Se va a poder apreciar también una actividad rítmica en regiones rolándicas de 5 a 8 Hz con 25 a 50 microvolt, poco variable durante el primer año de vida, que no es reactiva a la apertura ocular, y esta actividad puede ser que sea la representación a futuro del ritmo mu. Entre los 3 a 4 meses aparece la reactividad a la apertura y cierre ocular, y también la reactividad a la estimulación lumínica intermitente, sobre todo a frecuencias que son bajas, frecuencias menores a 5 Hz. Entre los 4 y 6 meses hay una actividad delta irregular y beta en regiones centrales. Las frecuencias beta van a mezclarse con las teta en las regiones anteriores. Entonces acá tenemos un electroencefalograma en vigilia de un bebé donde se ve la actividad occipital descripta de mediano voltaje con una frecuencia de 4 Hz, con un patrón continuo, difuso de ondas lentas. Esto es un electroencefalograma en vigilia en el periodo mencionado. Con respecto al sueño, en este periodo, a partir de los 3 meses, la interpretación de las fases del sueño pueden ser superponibles al empleado en el adulto, con respecto a hablar de sueño no REM y sueño REM. El neonato se inicia con fase REM y durante la semana siguiente existe una transición gradual hasta que el sueño se inicia en fase no REM y 1 o 2 horas después aparece el primer periodo REM. A partir del sexto mes de vida pueden diferenciarse los estadios en el sueño no REM, viendo lo que es un sueño liviano o un sueño profundo. Entre los 5 a 8 meses comienzan a notarse los periodos de somnolencia, lo cual presenta un patrón característico que es la hipersincronía hipnagógica. La hipersincronía hipnagógica es una actividad que se observa en el periodo de somnolencia, donde hay una disminución de la frecuencia y un aumento de la amplitud de la actividad de fondo. Se trata de ondas de 3 a 5 Hz difusas de alta amplitud, 100 a 250 microvolt, a predominio en zonas centroparietales, son rítmicas y son sincrónicas. Esta actividad se inicia a los 3 meses de vida, está presente en la mayoría de los niños entre los 4 meses y los 2 años y se observa hasta los 12 a 14 años. En el sueño tranquilo o sueño no REM, en esta etapa de la vida, hay una actividad de fondo de 0,75 a 3 Hz con una distribución generalizada y una máxima amplitud en regiones occipitales, viendo de 100 a 200 microvolt, que se incrementa a niveles más profundos. Puede existir escasa actividad teta, alfa y beta entremezclada. En la poligrafía se va a observar una respiración regular. Pueden haber apneas de 3 a 10 segundos, si bien estas son más comunes de ver en el sueño REM. Hay ausencia de movimientos oculares, hay actividad tónica de la musculatura axial. Al mes de vida va a desaparecer el tracé alternante. El tracé alternante que aparecía en la prematurez lo podemos llegar a ver hasta el mes de vida. Ondas deltas continuas en sueño tranquilo. A partir de la sexta semana, entre la sexta y octava semana, van a aparecer los usos de sueño, con una frecuencia de 12 a 14 Hz, con 10 a 50 microvolt, a predominio frontocentral, van a ser simétricos y pueden ser asincrónicos. A los 2 a 3 meses hay una clara diferencia entre el sueño tranquilo superficial y profundo. El paciente se duerme e inicia un sueño no REM.
Y a los 4 o 6 meses empiezan a verse las ondas agudas de vértex y los complejos K. Una breve descripción de los usos de sueño. La ontogenia de los usos de sueño aparecen generalmente en el segundo mes de vida. La ausencia de usos de sueño a los 8 meses indica una patología. Inicialmente tienen una larga duración, pueden alcanzar hasta los 4 segundos, haciéndose más breve a partir de los 6 a 10 meses. Son de máxima representación en las regiones centro-parietales. Hasta los 2 años pueden ser asincrónicos. Y en la infancia se caracterizan por tener un componente agudo electronegativo, mientras que el positivo es redondeado. La configuración aguda del uso de sueño es característica en la infancia, diferenciándose de las puntas de 14 Hz, que es una variante de la normalidad, las cuales son electropositivas y de distribución temporal posterior y muy raras de ver en el primer año de vida. Acá está la presencia de usos de sueño. Como verán, son sincrónicos. Lo que no se puede ver es que haya simetría, porque del lado izquierdo no se ven, pero sí están del lado derecho. Lo que hay que ver es que aparezcan del otro lado para ver que no hay patología. Este asincronismo puede ser normal. Quizás acá hay un esbozo de uso de sueño. Acá tenemos una representación de lo que son las ondas agudas de vértex, con la fase de reversión en las áreas centrales, la presencia de los complejos K. Estos aparecen entre el quinto y sexto mes, pero pueden haber algunos patrones rudimentarios que se puedan ver con anterioridad. Acá hay una representación de lo que es el sueño tranquilo o no REM en un bebé entre 2 meses y el año de vida. Podemos ver que el trazado es continuo, que tiene ritmos lentos y de moderado voltaje. La presencia de usos de sueño que duran aproximadamente entre 2,5 y 3 segundos, que muestran simetría, pero no muestran sincronismo. Acá aparecen del lado izquierdo y acá aparecen del lado derecho. Esto es normal de ver. No observo esbozos de actividad de vértex. Quizás puede ser esto un poco un esbozo de actividad de vértex. Esto también y esto también. Pero esta es la representación de un sueño tranquilo en un bebé menor de 1 año. Con respecto al sueño REM, durante el primer año de vida va teniendo cambios en cuanto al porcentaje de proporción durante el sueño y al tiempo de latencia para la aparición del mismo. Cuando el bebé nace, generalmente hay una proporción entre sueño REM y no REM de 50% y 50%, y esto va a ir disminuyendo hasta que al año de vida va a haber una proporción entre 30% y 70%. Lo mismo va a pasar con el tema de la latencia en el inicio del sueño. Generalmente, al año de vida, la latencia va a ser aproximadamente entre 45 minutos o 1 hora para que aparezca el sueño REM. Durante el sueño REM lo que se va a ver son elementos agudos occipitales transitorios con una frecuencia de 2 a 4 Hz. Va a haber una escasa actividad delta y teta entremezclada de baja amplitud y asincrónica. La poligrafía nos va a mostrar la respiración irregular, los movimientos oculares rápidos fásicos, la hipotonía muscular y los movimientos de extremidades. En el despertar de los pacientes a esta edad va a haber un patrón
similar al patrón que se ve en la somnolencia, la hipersincronía hipnagógica, el cual va a ser denominado hipersincronía hipnopómpica. Acá se ve un sueño REM en un bebé de 1 año, donde se observa un ritmo continuo con ondas de un voltaje moderado, un ritmo delta al predominio en regiones occipitales, algunas frecuencias rápidas, algunas frecuencias teta también. La poligrafía nos va a ayudar también a diferenciar entre si es sueño activo o si es vigilia, que tienen patrones parecidos. El trazado en vigilia entre los 12 a 36 meses va a tener un ritmo básico en regiones posteriores, incrementando su frecuencia a 6-7 Hz durante el segundo año y de 7 a 8 Hz en el tercer año de vida. Es más evidente la reactividad entre la apertura y cierre ocular. Hay una actividad de 4 a 7 Hz de amplia difusión y de baja a mediana amplitud. La actividad rápida está escasamente representada, es en general de bajo voltaje. A los 2 años de vida aparece el ritmo mu en las regiones rolándicas. Existe una diferencia topográfica y sincronía interhemisférica, y sigue existiendo también la reactividad de la estimulación luminosa intermitente, siempre y cuando ésta sea en rangos de baja frecuencia. Describiendo un poco el ritmo mu, es un ritmo que aparece sobre todo en áreas centrales, teniendo una morfología en arco y elemento negativo. El voltaje puede llegar hasta 80 microvolt
y tiene una frecuencia que oscila entre los 7 a 11 Hz. Se puede bloquear el mismo con el movimiento contralateral o el estímulo táctil o el pensamiento de realizar ese movimiento. Se puede presentar tanto de manera unilateral como bilateral. Puede llegar a extenderse a regiones parietales y tiene una presentación de forma continua. Ya hay la presencia de un ritmo lento posterior con una forma más sinusoidal, de baja a mediana amplitud, con un ritmo de 2,5 a 4,5 Hz. Generalmente se puede ver de manera breve, a veces puede prolongarse. Se observa en el 25% de la población normal. Hay una mayor frecuencia de aparición en los niños más pequeños y su incidencia aumenta al año de edad hasta un máximo de 5 a 7 años de edad. Hay aparición también de ondas lambda. Las ondas lambda son transitorias ondas occipitales contorneadas, están evocadas por el movimiento ocular sacádico cuando se escanea una imagen bien iluminada o un diseño complejo. La fase más constante y destacada es positiva, cuya duración es de 75 a 150 milisegundos. También puede ocurrir una posterior fase negativa de 200 a 250 milisegundos. Este fenómeno se produce principalmente a partir de los 6 meses de vida hasta los 10 años de edad, alcanzando una máxima incidencia y un protagonismo entre los 2 y 3 años de edad. Acá en el trazado, ondas de característica lambda. Acá se pueden ver movimientos oculares y acá se puede ver un ritmo mu. En el periodo de somnolencia entre el año y los 3 años de vida, hay una actividad rítmica difusa teta sinusoidal que sustituye gradualmente el patrón despierto y puede persistir durante varios minutos. De los 3 meses a los 4 años y luego disminuye en importancia al ser solamente mínimamente evidente después de los 6 a 7 años. La frecuencia es de 3 a 5 Hz en el primer año de vida y va aumentando gradualmente a 4 a 6 Hz antes de los 4 a 5 años de edad. Su amplitud es variable hasta llegar a 200 microvolt. Es característico la presencia de hipersincronía hipnagógica. En ocasiones aparece actividad beta de 20 a 25 Hz en regiones centrales y posteriores. En el sueño no REM hay una actividad rápida entremezclada, hay presencia de usos de sueño, los cuales son simétricos, sincrónicos y tienen un máximo en la zona central, en el vértex. La asincronía de los usos de sueño después del tercer año de vida es patológica. Los usos de 14 Hz aparecen primero sobre el vértex y según se profundiza el sueño en los estadios 2 y 3, los usos de 12 Hz son más prominentes en regiones frontales. Las ondas agudas de Berti y los complejos K son muy prominentes a esta edad. Si bien su amplitud no es tan grande ni su configuración tan aguda como entre los 4 y 12 años, a los 18 meses aparecen las ondas agudas de Berti en trenes y son muy abundantes. Las ondas agudas positivas occipitales están ausentes o están muy pobremente desarrolladas. El sueño REM ya presenta un trazado que es desincronizado, muestra de manera preponderante una actividad lenta generalizada. A los 2-3 años se parece bastante al del adulto y es difícil de verlo en un electroencefalograma de sueño de rutina por la latencia que tiene para su aparición. Generalmente se observa ya en estudios de laboratorios de sueño.
Entre los 3 a 5 años, cuando uno ve el trazado en la vigilia, va a haber un ritmo básico posterior de 8 Hz. Si uno ya encuentra un ritmo posterior menor a 6 Hz, puede asumir que es patológico. La amplitud de este trazado va a ser elevada, a veces superior a la del adolescente y del adulto. Va a haber más o menos ondas lentas entremezcladas de 1,5 a 4 Hz, que se extienden de las regiones occipitales hasta las regiones temporales posteriores y parietales. Va a haber una atenuación con apertura del ojo completamente desarrollada. Es raro ver una actividad teta rítmica de 6 a 7 Hz en regiones anteriores y es mucho más prominente en edades posteriores. Con respecto al sueño, en la etapa de somnolencia va a haber una actividad teta rítmica de 4 Hz y alto voltaje, que va a ser más escaso que en etapas anteriores. En las fases precoces existe un incremento de la actividad lenta posterior y de las ondas teta de 6 a 7 Hz rítmicas en las regiones anteriores. El sueño no REM va a tener una actividad delta de 1 a 3 Hz menos representada. Va a haber usos de sueño con configuración menos aguda y máximas en vértex. Va a haber ondas agudas de Werther y complejos K prominentes. Las ondas limboides van a estar ausentes o pobremente desarrolladas. Y el sueño REM va a ser raro de registrarlo a esta edad, se va a presentar con un ritmo lento y va a tener una escasa desincronización. Acá ya vemos un electro en vigilia, en donde se puede apreciar una actividad predominantemente posterior de 7 a 8 Hz, que empieza a tener como un ritmo sinusal. Hay intercalado algunos ritmos lentos de tipo delta, y se puede ver de que se empieza y se observa un gradiente antero-posterior con algunos ritmos un poquito más rápidos y de menor voltaje en regiones anteriores. En la etapa del sueño, esta puede ser una etapa de sueño 2, se ve la presencia de los usos de sueño, los cuales se presentan simétricos y sincrónicos. En la vigilia entre los 6 a 12 años ya tenemos un ritmo alfa posterior de 10 Hz en general hacia los 10 años de edad, con una amplitud media de 50 microvolt, máximo voltaje que se alcanza a los 6 a 9 años de edad para disminuir posteriormente. Es mayor en el hemisferio dominante y aunque esta simetría raramente excede los 20 mV, hay una actividad lenta entremezclada con el ritmo alfa, prominente entre los 6 a 12 años de edad, viendo que es una actividad lenta en rango teta o delta. Pueden aparecer ondas posteriores de la juventud que tienen una morfología triangular, se presentan de forma aislada o en grupos, son asimétricas y se entremezclan con el ritmo alfa y son de escasa duración. Se suelen atenuar con la apertura ocular y la actividad mental, pero se incrementan con la hiperventilación. Pueden aparecer entre los 8 y 20 años de edad, con un máximo entre los 10 y 14 años de edad. Hay una escasa actividad rápida en rango beta. El ritmo mu-rolándico es muy prominente entre los 11 a 15 años de edad. Las ondas lambda occipitales son mejor representadas en edades posteriores. La actividad teta rítmica de 6 a 7 Hz en regiones anteriores suele ser muy rara a partir de los 11 años de edad. Hay registros de bajo voltaje como variantes de normalidad y son muy raros a esta edad. Hay una respuesta marcada a la hiperventilación con ondas lentas de alto voltaje que se inician en regiones posteriores gradualmente y se generalizan hasta adquirir un máximo bifrontal. Acá la estimulación luminosa intermitente revela una respuesta occipital, fundamentalmente con frecuencias de estímulo de 10 a 15 Hz. O sea, muestra una respuesta de arrastre. Ya empieza a haber una actividad a frecuencia más rápida de lo que se veía en edades anteriores.
Acá hay una muestra de lo que son las ondas posteriores de la juventud, con la morfología triangular. Suelen atenuarse con la apertura, el cierre ocular o la actividad mental. Pueden aparecer entre los 8 y 20 años de edad, teniendo un máximo de representación entre los 10 y 14 años de edad. En el sueño, en la etapa de somnolencia, hay una sustitución progresiva de la actividad alfa rítmica por ondas que van en rango teta o delta y de diferente voltaje. Desde los 6 años de edad no suele apreciarse la actividad teta hipnagógica, pero puede ocurrir hasta los 14 años. Y aparece el signo más precoz de la somnolencia, que son los movimientos laterales lentos de los ojos. En el sueño no REM, las ondas agudas de Werther van a ser prominentes, de alto voltaje y de carácter agudo, en ocasiones con cierta asimetría de amplitud. Debe diferenciarse la actividad paroxística rolándica de las ondas agudas de Werther, que se extienden más allá de regiones centrales y usualmente tienen mayor duración y voltaje que esta. A partir de los 13 años son menos prominentes y son similares a las del adulto. Las ondas agudas transitorias positivas occipitales están escasamente representadas. Los usos de sueño de 12 a 14 Hz con máximo en vértex, que pueden tener un componente más lento de 10 a 12 Hz según se profundice el sueño, y hay complejos K bien desarrollados. El sueño REM ya tiene las características de un sueño REM de adulto. Sincrónica, con las ondas occipitales con la sierra, o sea, tiene todas las características que uno ve en el adulto el sueño REM. Acá hay un paciente de 10 años en lo cual estamos viendo esta actividad teta rítmica que se ve sobre todo en las regiones anteriores. Pasamos a la adolescencia, en donde ya hay un ritmo alfa posterior, con una frecuencia media de 10 Hz y alto voltaje, mayor en el hemisferio dominante. La actividad lenta teta o delta posterior es escasa, 10 a 15% del trazado. Hay escasas ondas posteriores de la juventud. Hay actividad rápida presente en regiones anteriores, a veces en las regiones rolándicas puede estar presente junto al ritmo mu. El ritmo mu rolándico es muy prominente entre los 11 y 15 años de edad. Las ondas lambda occipitales tienen su morfología definitiva. La actividad teta de 6 a 7 Hz rítmica en regiones anteriores está escasamente representada. Y los registros de bajo voltaje generalizado ocurren en un 5% de los adolescentes y son considerados como normales, pudiendo haber hasta un 10% en los adultos. Y como dijimos al principio de la charla, que a medida que el cerebro se va complejizando, el electro se empieza a organizar, el sueño en la etapa adolescente es muy parecido a la etapa de adulto, así que por eso no lo describo en detalle. Entonces, a modo de resumen en este cuadrito, lo que vamos a ver en el periodo de vigilia, a partir del nacimiento hasta los 20 años, es que la actividad posterior va a ir en aumento hasta los 6 a 8 años de edad, donde empieza ya a tener un ritmo alfa más claro, pasando por ritmo de 3 a 4 Hz a los 3 años de edad, a 6 a 7 Hz al año de edad y a 7 a 10 Hz entre los 6 y 8 años de edad, teniendo ya un patrón occipital claro. Va a haber patrones característicos que van a aparecer a partir del año de edad, con una mayor representación más adelante, como las ondas lentas posteriores, el ritmo mu o las ondas lambda.
va a haber y va a comenzar respuestas ante las activaciones a partir de los 6 meses, lo que es la apertura y cierre ocular y la estimulación lumínica intermitente de baja frecuencia, la cual a medida que va creciendo se va volviendo más sensible a frecuencias más rápidas, teniendo una respuesta clara ya a partir de los 12 a 15 años ante la estimulación lumínica intermitente a rápida frecuencia o la hiperventilación. Durante el nacimiento va a haber una proporción de sueño REM y no REM de un 50 y 50%, y después este sueño va a ir cambiándose en predominio, iniciándose ya a partir de los 2 a 3 meses con un sueño no REM y posteriormente apareciendo el sueño REM, teniendo cada vez latencias más prolongadas a medida que va creciendo el paciente. Durante la somnolencia y en los despertares vamos a tener entre los 6 meses y los 12 años de edad la presencia de la hipersincronía hipnagógica o hipnopómpica, ya sea durante la somnolencia o el despertar respectivamente. En el sueño no REM va a empezar a aparecer la configuración a los 2 meses de edad de los usos de sueño, que hasta los 3 años pueden ser asincrónicos y tienen que ser siempre simétricos. Y a partir de los 4 a 6 meses van a empezar a aparecer las ondas agudas de Werthe o los complejos K. Eso más o menos es un resumen de lo que es la vigilia del sueño en la etapa infantil y adolescente. Cabe aclarar que cuando uno llega a la etapa adolescente, la respuesta a las activaciones es mucho más marcada, a veces hasta más marcada que en el adulto, que es una de las características principales en el adolescente. Sumado a la presencia de ritmos armónicos, subarmónicos o supraarmónicos del ritmo alfa y todas esas variables que están dentro de lo normal. Bueno, esta es una charla la cual, siendo escuchada una sola vez, no alcanza a veces para poder asimilar todos los datos, pero teniendo las ayudas de memoria, los cuadros comparativos y las tablas y las cosas a buscar en los distintos periodos de edad, uno puede tener ya un patrón de normalidad de electroencefalograma en los bebés, los niños y los adolescentes. Espero que no haya sido tedioso, agradezco por su atención y cualquier duda mi mail está disponible en la primera diapositiva de presentación. Hasta luego.